¿Qué tal amigos? Soy Jackie de Yokish, nuevamente con ustedes y siempre gozosos sabiendo que el Señor está a nuestro favor, que como dice en Filipenses 3, que tenemos que proseguir a la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y sabemos, amigos y hermanos preciosos, que hoy reciban mucha bendición. Sabemos que Él es el que produce el querer como el hacer, y por eso mismo Él está produciendo en nosotros el escuchar, el estudiar, el estar en este propósito de los devocionales. Si usted nos quiere ver un poquito más, puede ver en YouTube el consejo oportuno. En Facebook, en Jackie Yokish y Guillermo Yokish separados estamos. También ahí el consejo oportuno, hay un Facebook. Ahí nos puede encontrar por la misericordia de nuestro Señor. Pero también quiero decirle con todo: ¿qué tal amigos y amigas? Soy Jackie de Yokish. Hoy estamos muy contentos, muy alegres. Estoy muy feliz de saber que el Señor nuevamente me ha permitido estar en este devocional y que también puedo ver que muchas personas dan sus comentarios, sus caritas felices, sus palabritas de bendición, y eso, crea o no, me anima, porque quiere decir que el Señor está permitiendo que esta palabra pueda llegar a muchos, a los que están necesitados de este mensaje, ¿verdad? Hay muchos miles de mensajes. No me creo ni mejor ni peor. Sin embargo, si Dios tiene corazones que estén siendo restaurados, renovados, fortalecidos, yo me siento muy honrada. Así que lo bendigo en el nombre de Jesús, todo aquel que se ha reunido para estudiar un poquito la palabra conmigo. Y le quiero rogar, por favor, vamos a nuevamente Filipenses 3. Nos habíamos quedado justamente en este versículo que dice en el 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hablamos cuál es nuestra ambición espiritual, cuál es nuestro deseo, para qué estamos haciendo todo esto. Simplemente porque primero es un llamado de Dios, o sea, hay una fuente, una raíz que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para proseguir, para no regresarnos atrás. Acuérdese de Lot, que estaba siendo sacado de Sodoma y Gomorra, y el ángel les dijo que no miren atrás. Sin embargo, la esposa miró atrás y ahí se quedó como una estatua de sal. Imagínese usted. Eso tiene muchos significados. Pero en medio de todo, el mayor significado es que dejó de ser la sal de la tierra y se quedó como una estatua. Anheló todavía las cosas de Sodoma, se preocupó por algo que dejó en Sodoma, o simplemente fue curiosidad. Pero cuando decimos proseguimos, no miramos atrás. Si hay acusaciones, hay una vida contenciosa, una vida negativa, una vida de pecado, una vida de transgresiones, ya no mire atrás, por favor. Porque hay algo bien importante que le voy a decir. Nuestra mente es como un músculo. Si nosotros nos detenemos en pensar y en pensar y en pensar en un mismo asunto, eso nos lleva a estar abriendo la puerta para que el enemigo ponga cosas que no son verdad. Y viene esa angustia al corazón, viene esa desesperación, ese sentimiento de que qué más podrá hacer y qué más podrá hacer. Y hice esto otro. Y como que se incentiva, pero es como un remolino que va llevando a la persona a una depresión, a una obsesión o simplemente a un deseo de ya no seguir adelante. Y aquí Pablo dice: prosigo a la meta, no me detengo, insisto en esta carrera cristiana, no voy a dejar mi vida a medio en Cristo, no voy a dejar mi vida en la mitad del camino, no voy a dejar mi vida simplemente con ser un simpatizante. Yo he conocido personas que me dicen: yo era cristiano, y les digo: ¿qué pasó? Es que tuve un problema y ya las ocupaciones y ya no me pude congregar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo?
es eliminar ese etcétera, etcétera, es eliminar la zancadilla que te puso el enemigo para que no siguieras a Cristo. Esos pensamientos quizá remolineados de tanta situación adversa del pasado que parece que más te ala ese remolino al pasado que lo que nosotros podemos percibir del futuro, que es nuestra vida en Cristo, pero es el Espíritu Santo, el que Él es un fuego consumidor, Él es un amor precioso, Él nos va llevando en el hueco de su mano. Y dice así, el 15, así que todos los que somos perfectos, y habla maravillas, Pablo, porque él sabe bien que no somos perfectos en lo humano, pero él tiene la suficiente fe para decir, somos perfectos en Cristo. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, el que escudriña los corazones. Aquí hablamos de una iglesia madura espiritualmente. Aquí hablamos de ese fluir de Dios y que le dice, si otra cosa sentís, también nos revelará el Señor. Y yo quisiera entonces que pudiéramos ir, mis queridos preciosos amigos y amigas. Vamos a iniciar entonces. ¿Qué es lo que nos está llamando aquí? Dice, pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma cosa, regla, una misma regla, sintamos una misma cosa, es decir, una mente espiritual renovada, una mente que tiene un propósito de llegar a la meta esperada, una mente que no busca su justicia propia, sino la de Dios. Y le voy a contar un caso que me ha estado un poquito recordando esta situación, y es el caso de un señor, ya es adulto, pero por esas situaciones de la vida le pasaron muchas cosas, hizo muchas cosas, y hoy está por la gracia del Señor en un proceso de restauración. Sin embargo, hay algo que lo quiere detener simplemente por esto, por regresar a ver las injusticias de la vida, lo que hizo, por qué está en un problema la persona, porque a veces nosotros no reconocemos ni evaluamos, porque le voy a contar lo que a mí al menos me sucede. Si yo he cometido una transgresión, un pecado, una debilidad, como usted lo quiera, si yo erré en el blanco en cualquier decisión, primero que yo tengo abogado que es en Cristo Jesús. También lo otro es que lo hagamos prontamente, o sea, que no deje a 2 horas, 3 horas mañana, no, porque el enemigo gana ventaja. Entonces, ¿qué es lo que yo específicamente? El Espíritu de Dios me muestra, porque no es algo que yo ando buscando los pelos y las señales de en qué fallé, eso se llama legalismo, eso se llama el querer justificarse, el yo haré, pero cuando Él lo hace, Él me exhorta. Y no me acusa, sino que me conmueve para poder estar a cuentas con Dios y para que mi camino pueda estar libre de todo obstáculo y de todo lazo que el diablo me quiera meter. Inmediatamente le pido al Señor perdón. Me voy delante del trono de Jehová y le digo, Señor, aquí vengo con este pecado, con esta situación, pero yo vengo cubriéndome con la sangre de Jesús. Yo vengo, Señor, reconociendo que lo que hice, no me importa lo que hizo la otra persona, pero también, Señor, yo pido perdón por lo que esa otra persona hizo. Si esa otra persona tuvo malas intenciones, no me importa. La situación es que a mí me dañó, a mí me dolió, a mí me hizo daño, me quiso destruir, me quiso anular. Y sea cual sea el problema, hermano, Dios es tan precioso que en ese mismo momento viene una paz sobrenatural y yo lo dejo las cosas a Cristo, pero le digo, Señor, revoca todo mandato del diablo para que yo ahí me quede, para que yo ahí me detenga en el camino. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Cuál es el mismo sentir? El mismo sentir es saber que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y que por Él somos lavados, bendecidos, purificados con la sangre del Cordero de Dios. Si eso es tan real y tan sublime
para Pablo, también es para nosotros. Y por eso él dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nos habla de que tenemos que ver esos ejemplos, esos testimonios, pero en lo que hacemos de Cristo, amigos y amigas. Porque cuando alguien quiere ponerse como un ejemplo, aún a pesar que diga es de Jesucristo, y las ovejitas están como recién pariditas, unas ovejitas tan bonitas, tan bellitas, sin embargo todavía no tienen los sentidos agudizados. Entonces, ¿qué pasa? Que si el pastor o el líder está cometiendo alguna situación negativa, ellos también dicen, bueno, no ha de ser tan malo, no ha de ser tan equivocado, no ha de ser tan trágico, ¿verdad? Pero sí es, y le voy a decir por qué es trágico. Porque dice también en la palabra del Señor que nosotros no hagamos o no convoquemos o no destruyamos a los pequeñitos, porque es mejor que se pongan un lazo en el cuello y que se dejen caer, se dejen morir, algo así dice, yo lo estoy parafraseando, sino que se me ha venido este momentito en el pensamiento. Y es que tenemos que cuidar a los más nuevecitos, pero también si nosotros hacemos algo de Cristo, que sea loable, que sea digno, que sea respetable, honroso, cariñoso y tierno, bendito sea el Señor que usted pueda tener una imagen así para otros que lo puedan ver. Pero no solo llama a los líderes, llama a todos. Y dice que seamos ejemplo, que podamos dar ese ejemplo para tener entre nosotros esa fortaleza. Mire qué lindo saber que hay otro hermanito que está en ese sentir y que tal vez como mi corazón necesita en ese momento, yo puedo confiar en esa persona y decir, es importante que tengamos esa coinonía entre hermanos, que tengamos esa oportunidad de decirle, hermano, ora por mí, me siento mal. Usted no quiere dar datos, no los dé, porque estamos en la carne y de pronto ahí alguien se le sale y dice, híjole, ¿para qué le conté? Bueno, entonces no dé datos, diga simplemente tengo un problema en mi alma, por favor, ora. Se acabó. Pero si queremos dar ejemplo, no tiene que ser solo de apariencia, o sea, no tiene que ser solo lo que se ve, sino también saber que el Señor en su misericordia quiere que seamos oidores y hacedores de su palabra. Vamos a ir, por favor, a Romanos 8:37, un poquito más atrás nomás, ¿sí? Entonces dice así, dice 8:37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Padre Celestial, es en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros somos siervos de la justicia, siervos del amor del Señor Jesús. Y volviendo nuevamente a Filipenses, vamos a ver. Volvemos a nuestro texto bíblico y dice así. Poniendo este preámbulo y siempre para decir una cosa negativa, usted va a ver que en todos los textos bíblicos, siempre cuando hay una exhortación, una enseñanza, una alabanza a la iglesia, pero que por ahí hay alguito que corregir, fortalece con cosas maravillosas primero. Y así deberíamos ser nosotros, fortalecer primero con cosas maravillosas, con cosas preciosas, que te levanten el ánimo, ¿sabe? Porque nuestra mente es así, necesita primero tener esos parámetros de gloria, de bendición para poder recibir una enseñanza de advertencia, de corrección, de amonestación. Y nos dice así, 3:18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Y habla
que ya ha habido repetidas instrucciones. Y ahora lo digo llorando. Mire, un Pablo llorando. Es como cuando un padre ve a su hijo adulto. Porque más un padre llora no por los niños, porque ya sabemos que los niños, los adolescentes están en proceso de que a veces son rebeldes, a veces no son rebeldes, pero cuando habla aquí es porque ya son adultos en el Señor, ya son maduros en el Señor y dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Una vez ellos conocieron al Señor, pero ¿qué es lo que pasó? ¿En qué momento ellos se equivocaron? ¿En qué momento ellos decidieron irse por el ego, por los deseos carnales? Dice, cuyo Dios es el vientre, decía así, ¿verdad? Cuyo Dios es el vientre. Y si vemos que cuyo Dios es el vientre, es todo lo que les apetece, dice. El fin de los cuales en el 19 será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Fíjense que yo nunca había visto que haya un Dios del vientre. De hecho, no se puede, no es tangible, no hay una evidencia en lo natural, en lo humano. La gente no conoce el Dios del vientre, pero sí el Dios del vientre es aquello que la persona simplemente no quiere abstenerse y prefiere llevar a su cuerpo pensando que tiene derecho, tiene la oportunidad. Así es mi biología. Mi biología lo necesita, lo anhela, y hablamos de inmoralidades, hablamos de apetitos sexuales, hablamos de adulterio, hablamos aún de lo que la gente critica hoy mucho, la glotonería. Y sin más, hermanos, yo quisiera que analicemos lo que dice Primera de Pedro 2:12 y dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué el alma? Porque el alma es nuestra responsabilidad. El Señor ya pagó por nuestros pecados en la cruz y conquistó todo eso para que nuestra alma sea reformada. Pero es la responsabilidad del ser humano el entregar cada área del alma, la voluntad, la mente, los sentimientos, las emociones, aquellas cosas que son traídas desde los ancestros, herencias, maldiciones, hábitos. Todo eso está en el alma, que trasciende al cuerpo. Pero aquí nos dice peregrinos y extranjeros. Cuando una persona es peregrina y extranjera, es que sabe que no tiene destino final en la tierra. Es como que usted se subió a un avión y le anuncian que está saliendo y su destino no es en la tierra, su destino es en el cielo, en el Señor. Por eso es que tenemos que abstenernos de todo esto, porque aquí andamos como una cuarentena. El planeta está en una cuarentena mientras su iglesia, su novia, su pueblo no llegue a la estatura del varón perfecto. Y por eso el Señor nos está dando doble porción de su espíritu. Yo le digo, yo he visto cosas espectaculares en esta cuarentena, provisiones espectaculares, moveres de su espíritu, restauraciones. Me faltaría el tiempo para decirle todo lo que he visto, pero no he venido a hablarle de mí, he venido a hablarle de Cristo. Cuando habla de que somos peregrinos, es decir, que no tenemos ninguna ganancia en esta tierra como prioridad. Ciertamente aquí tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que movernos, tenemos que actuar, tenemos que estudiar, todo eso es verdad. Pero la meta no es vivir por vivir, la meta no es decir logré una carrera, un título, un esposo, una familia, un negocio, un puesto ministerial, porque todo eso se queda aquí.
porque el que le conoce a Él, le conoce como Dios de justicia, Dios de todo amor, Dios de toda revelación, Dios perdonador, Dios que conquista, Dios que sana, Dios que transforma, Dios que mueve montañas por la fe. En el nombre de Jesús reciba esa fortaleza de que Él abre el mar rojo, que Él quebranta las tinieblas, y de eso se trata, que hemos venido aquí a esta tierra a ser peregrinos y extranjeros, pero para hacer la obra de Cristo Jesús. Y es por eso que es bien importante que nos abstengamos, porque abstenerse no es que está prohibido. Abstenerse es que usted y yo decidimos escoger lo mejor, lo perfecto, lo agradable, o lo que es de excelencia al Señor. Porque algunas personas dicen, no, si en la Biblia no dice que no haga tal cosa, así es. Pero ¿qué es lo que te lleva a tener una plenitud de amor con Él? Que el diablo no venga y te condene porque te tomaste una copa, 2 copas de más, porque así es, el enemigo es acusador. Y eso es el adversario de nuestras almas. El adversario es el que está constantemente buscando un pretexto para dañarte. Y como dice, si somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos aquí. Tal vez el idioma del mundo ni siquiera nosotros ya entendemos, porque tienen jerigonzas, tienen unas palabras, tienen unas prioridades que es como que nosotros fuéramos no de esta tierra, de otra dimensión. Pero también tenemos que aterrizar, pero poniendo nuestros ojos en el Señor. Hay muchos que necesitan que seamos testigos, testimonios del Dios viviente. Porque si nosotros mostramos ese amor así como Él nos ama a nosotros, también las personas van a ser conmovidas por el amor de Dios. Ese amor no tiene que ver con ser permisivo, ni ser religioso, ni ser exigente, no. Ese amor viene del Espíritu Santo. Es un don, es un regalo de Dios que sabrá cómo manejarse en el momento preciso, que sabrá cómo comportarse sin volverse alcahuete de nadie. Porque el amor de Dios, como dice aquí, es todo maravilloso para poder levantar al caído, al desvalido, al que ya no puede más, al que está en depresión, al que está en soledad, al que está angustiado, al que está culpado, al que no tiene quien le abrace, quien le dé un apoyo. Ese es el amor de Dios, el que tiene provisión sobrenatural. Y yo le digo, así es Dios, así es maravilloso Él. Y lo he podido palpar y le digo en el nombre de Jesús, abrácese a Él, abrácese con todo su corazón, haga la obra que Dios quiere que haga. Pero sea lo que Él quiere que haga. La mano tiene 5 dedos y cada uno de los dedos tipifica un ministerio. Los 5 ministerios, pero no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser evangelistas, no todos son maestros, no todos son profetas, no todos son apóstoles. Busquemos el mejor lugar, porque si tú dejas de servir, como dice ahí, que se fueron a la carnalidad, que sirvieron al Dios del vientre, lo que me apetece, lo que tengo ganas, lo que ya comí, pero quiero más de qué, quiero más de un vicio, quiero más de lo que sea. No, necesitamos dar el testimonio de que si nos abstenemos, no es porque no podamos hacerlo, sino que simplemente es porque a nosotros nos conviene, ¿sabe para qué? Para ser verdaderamente felices. Yo me he encontrado con personas que aún en el ministerio no se sienten felices, porque hay mucha lucha, hay mucha batalla. Mire, Pablo dice llorando por aquellos, llorando por la tristeza, la preocupación de la mente, carnalidad, ese pecado destructivo
cautivo, porque se han olvidado que son ciudadanos del cielo. Sin lugar a dudas, dice, una vez que somos ciudadanos de este mundo y del reino, también nos vamos a dar cuenta que hay otro reino, que es el reino de las tinieblas. Pero nosotros fuimos liberados de ese reino y ahora podemos decir que somos hijos del Dios viviente. En Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si ya somos cristianos, tenemos que saber que es vida y paz. Todo lo demás, todo lo que nos quiera dejar llevar, todo lo que nos quiera atormentar, todo lo que nos quiera poner el enemigo como una trampa, como cualquier cosa que se invente para destruirnos, sepa usted y yo que ya está vencido en la cruz del Calvario y que usted no tiene que aceptar ni imágenes, ni pensamientos, ni cosas retroactivas del pasado, y porque Él hará. Y yo le voy a contar dentro de ese testimonio que le estaba hablando de este señor, también hay algo que es importante. Cuando nosotros buscamos la justicia propia, que la justicia es un derecho que todos tenemos, ¿ya? La justicia protege al desvalido, protege al que está agraviado, protege al que le han asaltado, le han robado, le han hecho daño, le han hecho alguna agresión, ¿sí? Esa es la justicia de la tierra, que también tiene que ver con una similitud de la justicia del cielo. Pero la justicia de la tierra muchas veces es corrupta, muchas veces es transgresora. Y podemos acudir a la justicia de la tierra y en muchos casos hay que esperar tanto tiempo que el rato que ya viene la solución, ya quizás la persona ni siquiera está en esta tierra. Sin embargo, si usted hace todo lo que necesita para pedir en la justicia de la tierra, sobre todas las cosas, ponga la justicia de Dios en ese caso. Y usted pídale, Señor, en mi caso, en este caso mío, en el caso de este Señor, en el caso de mi vida, en el caso de mis hijos, en el caso de mi negocio, pongo y pido tu justicia divina, Señor. Porque Él hace milagros, Él hace portentos, cosas que el ojo no vio ni ha subido al corazón del hombre. Tiene Dios para sus hijos. Y dice, si tenemos la ciudadanía de Él, tenemos el pasaporte de ingreso para todo lo sobrenatural del reino de los cielos. Lógicamente que Dios va a determinar una ametralladora espiritual, que hablo yo de la palabra santa, bendita, aquel que puede vivir dentro de lo que es y dice su palabra por el Espíritu Santo. Acuérdese que no es legalismo. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Habla entonces de la conquista. Habla entonces de que Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Habla de una iglesia que ha desarrollado los sentidos espirituales, que ahora ya no se somete al diablo sin darse cuenta, porque mire, los instintos son así. Si ha habido en tu familia gente borracha, los instintos hacen que huelas un licor y ya estás con la naricita ahí siguiendo el ambiente, o una música que está llevando a un baile medio diferente, porque no voy a condenar ningún baile, yo no soy nadie para condenar nada, yo solo sé que debo abstener de aquello que mi alma y mi corazón no se deleita en Dios y me puede llevar a pasiones carnales, a pasiones negativas, a pasiones fortuitas. Eso no quiere el Señor. Él está hablando que podemos tener ese poder, esa capacidad de Cristo. Cuando tú y yo ejercitamos el abstenerse. Miren, preciosos. Dice
En Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y de repente venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes nos hacen a que sobrevivamos en el Evangelio, a que no disfrutemos. Y nuestra razón es disfrutar en esta tierra lo que es conocer al Dios vivo. Y le vuelvo y le repito, el Dios de toda consolación. Pablo lloraba, pero asimismo si lloraba, él podía ver la obra de Dios en aquellos que están dando, que estamos anhelando dar ese consuelo de testimonio para muchos que los necesitan. Es una capacidad divina. Dice Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Aquí habla del dinero. Y es cierto, hermano, porque muchos de nosotros en estos días de las cuarentenas hemos estado preocupados, pero no afanados. He luchado yo personalmente contra eso, le tengo que decir, porque sinceramente quiero hablarle. Ha habido limitación, pero no escasez. Ha habido por momentos esa sensación, pero ha venido a mi cabeza, el Padre de los cielos sabe lo que necesita. Y es ahí que el Espíritu Santo me ha fortalecido. Pero mire, Él ya tenía la provisión y yo ni cuenta que me había dado. Y ha tenido para que yo pueda cubrir lo que me he responsabilizado en esta tierra. Todo lo tenemos que manejar con prudencia, con sabiduría, pero yo le testifico que si Dios nos permite cubrir nuestras responsabilidades, también es para que usted y yo no seamos escasos. Ensancha tu tienda, ensancha la cobertura de tu casa, para que en esa fe vengan más y más y más bendiciones, pero no para que tú las atesores y las guardes debajo del colchón, no. Es para que tú puedas compartir con otros, bendecir a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que tenemos que crecer en la palabra, porque la palabra es la que da paz, es la que da vida, para que crezca el fruto y que los afanes se eliminen. ¿Cuál es el fruto? El fruto es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es un fruto que el árbol de la vida, que es Jesús de Nazaret, nos da a nosotros. Y si Él nos da a nosotros, nos da en abundancia para que demos a otros. No podemos, no es posible que lo tengamos a menos que estemos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Tenemos que trabajar por el objetivo constante y eterno, que es guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Porque en Juan 5:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Somos escogidos para llevar fruto. Tenemos que pedir que la semilla del Señor esté tan fortalecida en amor, en su palabra, para que podamos ver aquí estas situaciones. Y yo siempre le insisto, hermano, porque el legalismo es un espíritu jezabélico de señalamiento, de control, tiende a querer juzgar a los que pueden estar bajo esa insensatez del Dios del vientre y cuya gloria es la vergüenza, porque se les ve al ratito.
el enemigo mismo les pone en vergüenza, les muestra realmente lo que tienen en sus almas. Pero si Pablo lo vio y lloró, nosotros no haremos lo mismo. Tenemos que clamar y gemir por esas almas que usted y yo sabemos que pueden estar en pecado, pero más allá de eso, que se deleitan en ello y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Bendito sea el Espíritu Santo, que Él tiene su aceite maravilloso para ungir nuestras cabezas, para saber que ahí viene la revelación y que nos volvamos a Cristo. Con esto, mi querido y amigo, sabiendo que la transformación es un regalo de Dios, yo lo bendigo para que anheles, para que lo busques y para que nunca te ates a las cosas de la tierra como prioridad. Seguimos adelante, pero seguimos a la meta. Dios te bendiga y conmigo hasta la próxima.